padre Félix de Jesús Roller, fundador de los Misioneros del Espíritu Santo, con el tema titulado Félix de Jesús, un sacerdote de pies a cabeza. Pues bueno, la charla estaba muy amena. Estábamos hablando de Félix en su ilusión de ser misionero. Nos quedamos en el punto en que sus superiores lo mandan a Colombia, un país parecido a México, pero como con inicios de conflicto, ¿verdad, padre? Sí, entonces ahí en Colombia, pues yo te decía que funda 2 colegios, él y sus compañeros tienen una actividad tremenda. Entonces, el padre Félix se siente realizado, ¿verdad? Narra aquellas caminatas en mula que hacían de un pueblo a otro, los paisajes de Colombia, sus ríos, digamos, la belleza de la gente que está sedienta de Dios. Yo me imagino, pues, como en nuestras tierras. Entonces él se siente plenamente feliz. Pero entonces ahí hay una revuelta, ¿verdad? Se pelean los conservadores contra los liberales, de tal modo que se inicia una guerra que en la historia de Colombia es conocida como la Guerra de los 1000 días, dura prácticamente 3 años, y entonces los sacerdotes extranjeros, como eran los padres maristas franceses, a la cabeza del padre Félix, pues están en medio de aquella guerra. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que prácticamente se para la vida del país y ellos se dedican a atender a los heridos de los dos bandos. Entonces están, digamos que, auxiliando a los conservadores, están auxiliando a los liberales y prestan un servicio humanitario. Pero se pone tan difícil la cosa que sus superiores les ordenan regresarse a Francia. Entonces, pues, se acabó aquella ilusión de la misión. Y imagínate cómo salen aquellos sacerdotes, pues con el corazón, pues, herido, destrozado de ver que las personas que están sirviendo están en una lucha intensiva. Entonces ya reciben la orden de regresar a Francia, pues hacen sus maletitas estos pobres misioneros, y cuando están ya por tomar el vapor para hacerse a la mar, reciben no contraorden, sino una orden: no se vayan a Francia, váyanse a México. Es necesario apoyar una fundación que tenemos ahí. Entonces el padre Félix de Jesús Roller llega a México, pero con la idea de que va a ser llamado a Francia. Pero al llegar a México, entonces ahí los superiores le dicen: mire, padre Félix, usted se va a encargar de esta comunidad, lo vamos a nombrar el superior, y aquí usted va a estar un tiempo. El padre Félix, quizá, ¿verdad?, por el estilo de fundación, no sintió que aquello era una misión como era en Colombia. Los departamentos donde trabajó o las ciudades donde trabajó el padre son Neiva e Ibagué, que eran ciudades del interior, pequeñas, poco comunicadas. En cambio, acá viene a dar a la Ciudad de México. La Ciudad de México, pues estamos hablando del año de 1901. La Ciudad de México, pues está en todo su esplendor. Pensemos que es una ciudad grande, cosmopolita, bien comunicada, llena de edificios públicos hermosos. Está gobernando en aquel tiempo Porfirio Díaz, y digamos que está en el cenit de su poder. Por eso hay tanto extranjero también. Entonces los padres maristas tenían ahí la tarea de atender a todos los ciudadanos franceses en su propia lengua, de darles clases, de darles conferencias, porque había un gran número de franceses en la Ciudad de México. Entonces el padre de Félix es nombrado superior. Padre, y bueno, ya en México como superior, ¿cómo es que conoce a Conchita, la madre, y cómo este encuentro redefine su vocación? Pues mira, es una pregunta interesante que no se habla mucho, cómo, porque sabes que Conchita llegó, pero ¿cómo supo Conchita del padre Félix? Pues es una cosa que se hace poco hincapié en ella. Mira, lo primero que te digo es que el padre Félix estaba en la iglesia que todavía hoy existe, en el centro de la Ciudad de México, la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, que tenía un anexo, pues
digamos, las instalaciones, podemos decir, parroquiales, que se le llamaba el colegio de niñas. Así se le llamaba. No había ningún colegio, pero popularmente se le conocía como el colegio de niñas. Entonces, en esas instalaciones, ya en México capital y en otros lugares, se había fundado el apostolado de la cruz. Te acordarás tú que el apostolado se fundó en 1895. Estamos hablando de 1901, 6 años después. Entonces, en esas instalaciones del colegio de niñas iban grupos del apostolado de la cruz. Entonces ahí algunas personas del apostolado pues se quedaban a misa, habían escuchado hablar al padre Félix en sus homilías, sabían de él porque daban alguna conferencia. Entonces alguna persona, supongo yo que era una señora, algún miembro del apostolado de la cruz femenino, le contó a Conchita: pues fíjese, Conchita, que ahí en el colegio de niñas hay un padre que predica con un fuego, que es muy espiritual, que habla tan bonito del Espíritu Santo. Y a Conchita se le quedó aquello. Y la mujer esta que le dijo a Conchita aquello, ni siquiera le dijo el nombre, solamente le dijo: es el superior de la comunidad. Entonces Conchita narra en su experiencia que ella empezó a sentir el deseo de encontrarse con ese padre, al grado de que, bueno, va a buscarlo, pero ella dice: no, capaz que esto es una tentación. Entonces un día va a confesarse, pero para vencer aquella tentación se confiesa en otra iglesia cercana, la iglesia de Santo Domingo, y cuando ya se va en el tranvía hacia su casa, de repente siente una fuerza, ella lo dice así, que me bajó del tranvía, pero también se dijo a sí misma: soy libre. Fíjense qué bonita reflexión se hace con usted. Soy libre de consultar al sacerdote que yo quiera. Entonces no sintió que era un abuso del sacramento como se le planteaba la tentación. Entonces llega al colegio de niñas, toca el timbre, le abre el sacristán y le pregunta: perdone, señor, ¿está el superior? Y entonces el sacristán le dice: pues no sé, déjeme ver, ¿qué se le ofrece? Y Conchita le dice: me quiero confesar. A ver, pase. Entonces la pasa a una sacristía donde hay un confesionario que está en la penumbra prácticamente. Entonces el sacristán va y le avisa al padre: Padre superior, que aquí hay una señora que se quiere confesar, porque preguntó por el superior. Entonces el padre Félix cuenta en su historia que él le estaba pidiendo al Espíritu Santo que le abriera un nuevo campo para descubrir qué cosa quería ver. Es como que sentía una hambre de mayor perfección. Entonces eso lo traía él en la cabeza, ¿verdad? Entonces baja aquel sacerdote, se sienta en el confesionario, no ve a la penitente porque estaba todo oscuro, estaba ya arrodillada. Entonces dice el padre Félix que se sentó, había aquella reja con una cortinilla morada que quizá tú, ya que eres muy joven, no conociste, pero que se usaba siempre en los confesionarios. Entonces aquella penitente se arrodilla, le dice 3 pecados al sacerdote y le empieza a hablar de cosas que el padre Félix se quedó boquiabierto, sorprendido. ¿De qué le empezó a hablar? Pues le empezó a hablar de la cruz, del Espíritu Santo. Pero lo que fue más tremendo es que le empezó a decir cosas de su interioridad personal, a tal grado que aquel encuentro que el padre Félix calificó siempre de providencial nos hace preguntarnos a nosotros: ¿qué le dijo esta señora que jamás dejó de creer en esas cosas que le dijo? Pues le dijo algo que nadie más sabía. ¿Cómo lo supo Conchita? Pues ahí es donde está la mano de la providencia, que ordena todos los acontecimientos para nuestro bien. Entonces le habla ahí de las obras de la cruz, y Conchita dice: yo sentía como este padre estaba herido, así lo dice ella, por la cruz. Y entonces le empecé a hablar con un fuego que no era yo, era el Espíritu Santo.